Es un texto precioso, amados hermanos, el que acabamos de leer, pero un texto bastante fuerte. Fuerte no en virtud de lo complejo de la doctrina contenida en este, pero fuerte en virtud de lo que enseña este pasaje con respecto a nuestra tendencia natural. A causa de nuestro estado caído, amados hermanos, nosotros somos renuentes a actuar de la forma en la que el apóstol Pablo está exhortando a los creyentes a actuar en las circunstancias descritas en este pasaje de la palabra de Dios. Y aunque es un texto precioso y me gustaría escudriñarlo a fin de que aprendiésemos algo que es sumamente necesario, la práctica de pagar bien por mal, el aprender a lidiar con el mal que cometen otros en contra nuestra, hoy quiero enfocarme simplemente en el versículo número 18. El versículo número 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Y por qué este versículo, hermanos? Hoy continuamos estudiando la importante doctrina del perdón. Doctrina que ya hemos estudiado a través de 8 lecciones. Ya hemos hablado de lo que es el perdón en su esencia. Ya hemos hablado de la práctica del perdón. Ya hemos hablado de la importancia de confesar nuestros pecados cuando somos nosotros quienes hemos fallado, cuando somos nosotros quienes hemos pecado. Ya hemos hablado acerca del deber que tenemos de perdonar a nuestros hermanos cuando estos vienen arrepentidos. Ya hemos hablado de la obligación que tenemos de apartarnos de amargura, resentimiento, enojo o cualquier otra clase de cosa contraria a la voluntad de Dios en nuestro propio corazón. Pero el día de hoy quiero que veamos un aspecto sumamente práctico. Todo lo que hemos estado escudriñando tiene que ver con nuestras relaciones entre hermanos en Cristo. Hemos estado hablando acerca de esta doctrina en el ámbito de la iglesia local, en el ámbito de nuestra relación con nuestro amado hermano o hermana en Cristo. Pero ¿qué con respecto a nuestras relaciones con aquellos que no son creyentes? ¿Cómo aplicar esta doctrina del perdón en ese contexto en particular? ¿Cómo podríamos tratar con aquellos que son incrédulos cuando hay dificultades o conflictos entre ellos y nosotros? Es importante que aprendamos cómo aplicar estos principios en estos casos, hermanos. No solo nos relacionamos día a día con creyentes, sino que también lo hacemos con incrédulos, hermanos. De manera que algunas preguntas que pueden surgir es: ¿cómo manejar la situación cuando un no creyente ha pecado contra mí? ¿Qué debería hacer yo, amado hermano? ¿Qué debería de hacer usted cuando un incrédulo ha pecado en contra suya? Otra pregunta a la luz de lo que ya hemos estudiado es: ¿puede el incrédulo arrepentirse de manera bíblica, es decir, de la forma en la que se nos ha descrito en Lucas capítulo 17? ¿Puedo yo y debería perdonarlo en el pleno sentido de la palabra, hablando bíblicamente, hablando de lo que significa el perdón, de esa triple promesa? ¿Puede el no creyente perdonarme a mí si soy yo quien ha pecado en su contra? Estas preguntas podrían parecer tener respuestas obvias, pero en realidad no, hermanos. En este pasaje que hemos leído de Romanos, el apóstol Pablo nos proporciona una serie de principios que pueden ayudarnos a entender cómo debemos lidiar con este tipo de situaciones, hermanos. Observe una vez más el versículo 18 de Romanos capítulo 12 y vea la primera frase que Pablo el apóstol introduce. ¿Qué dice ahí? Si es posible. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué nos está tratando de decir el apóstol Pablo? Lo primero que podemos señalar es que en nuestras relaciones con los no creyentes, amado hermano, nuestras expectativas deben ser siempre realistas. ¿Qué quiero decir con esto? Piense en lo que nosotros sabemos acerca de la doctrina del hombre, de la antropología. El hombre por naturaleza es egocéntrico, ¿cierto?
El hombre en su estado caído no posee el Espíritu Santo. El hombre en su estado caído no puede ni quiere amar a Dios ni a los hombres conforme a la voluntad divina. El hombre en su estado caído es incapaz de discernir las Escrituras espiritualmente. El hombre en su estado caído no puede agradar a Dios a causa de su propia naturaleza. No tenemos que olvidar esta realidad, amados hermanos, cuando de tratar con incrédulos se trata. Tenemos que recordar la condición del hombre en su verdadera naturaleza o en su naturaleza caída, hermanos. Por lo tanto, esta frase, si es posible, es una afirmación que el apóstol Pablo está haciendo y que nos debe de llevar a sentar los pies sobre la tierra. Es decir, esta frase introducida por el apóstol Pablo debería de ayudarnos a entender que en ocasiones, amados hermanos, no será posible reconciliar una situación con aquellos que son incrédulos. En ocasiones, amados hermanos, a causa de todo lo que he dicho ya, de la naturaleza del hombre en su estado caído, por más que queramos, no será posible restaurar una relación quebrantada con aquellos que no son creyentes. Por otro lado, esta frase tan solo, si es posible, al mismo tiempo es una afirmación liberadora porque nos exime de la responsabilidad de querer hacer o intentar una tarea que en ocasiones simplemente no podrá hacer. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo inmediatamente al introducir esta frase. Número uno, entonces, recuerden la condición de la naturaleza caída. Número dos, eso debería de darnos cierta paz, de descargar cierto peso sobre nuestros hombros, considerando que en ocasiones simplemente a causa de la naturaleza caída, a causa de esta tendencia egocéntrica, orgullosa, de la ausencia del Espíritu Santo, a causa de todas estas verdades con respecto al hombre, simplemente no será posible restaurar o reconciliar una relación. Pero por otro lado, el apóstol Pablo se pone cierta carga, porque no solamente dice si es posible, continúa diciendo, en cuanto dependa de vosotros. ¿Qué significa esto? Esta segunda frase, amados hermanos, está estableciendo que la responsabilidad para reconciliar una relación quebrantada entre el creyente y el no creyente recae principalmente en el creyente, hermanos. La responsabilidad para reconciliar y restaurar una relación entre un cristiano y un no cristiano no recae sobre el no cristiano, sino que recae principal y particularmente sobre el creyente, hermanos. Es el creyente, según estas palabras, el que es llamado a tomar la iniciativa y procurar la paz siempre que sea posible, a la luz de la primera frase. Somos nosotros, amados hermanos, los que somos llamados a agotar absolutamente todas las instancias para que esto tenga lugar verdaderamente, hermanos. Es usted y soy yo. Hermanos, cuando hay alguna dificultad, algún conflicto con los no cristianos, quienes tenemos esa responsabilidad delante de Dios, tenemos que procurar agotar todos los recursos para poder restaurar esa relación, hermanos. Así que consideremos un par de ejemplos prácticos para ver cómo podemos aplicar estos principios, trayendo también a nuestra mente lo que ya hemos estudiado acerca del perdón. En primer lugar, veamos el primer escenario. ¿Qué cuando un incrédulo peca contra un creyente? ¿Qué cuando pecan contra mí? ¿Qué cuando pecan contra usted? Bueno, lo primero que tenemos que señalar, amados hermanos, es que los principios referentes a nuestra conducta en medio de las dificultades que ya hemos estudiado se aplican indistintamente si la situación es con hermanos en la fe o con personas incrédulas. ¿Qué significa esto? Bueno, ya hemos hablado acerca de la actitud que usted y yo debemos de mantener continuamente. El carácter de Cristo tiene que prevalecer en la vida de un cristiano, amados hermanos.
No podemos dar lugar al diablo. Tenemos que acercarnos en el Espíritu. Tenemos que acercarnos en humildad. Tenemos que acercarnos en amor. Son cosas que ya hemos aprendido con anterioridad. El cristiano, ante todo y por todo, debe de procurar siempre reflejar el carácter de Cristo. Y hemos dicho ya lo que implica andar en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, amor, gozo, paz, paciencia. Si usted tiene una dificultad con un creyente o con un no creyente y tiene que tratar esa situación, asegúrese, examínese a la luz de Gálatas 5 y tenga la certeza de que realmente está actuando guiado por el Espíritu. Filipenses capítulo 2, somos llamados a hacerlo en humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Primera de Corintios 13, somos llamados a actuar en amor, entendiendo que amar no significa simplemente hacerlo a costa de la verdad o infieles a la verdad. Amar es la disposición correcta del corazón, el interés o la genuina preocupación desinteresada por hacer bien al prójimo, no buscando lo nuestro, sino la gloria de Dios y el bienestar del alma de los otros. Asegúrese de hacerlo en el carácter de Cristo. Eso es independientemente si quien ha pecado contra usted es un creyente o un no creyente. Tenemos que asegurarnos de estar actuando por la obra del Espíritu Santo. En segundo lugar, debemos recordar la importancia de no tomar como algo personal lo que no lo es, y la necesidad de aprender a cubrir en amor aquellas faltas que son menores. Cuando nos pasamos la vida ofendiéndonos por cosas pequeñas y sin mayor relevancia, hay algo que tenemos que examinar en nuestra propia alma. Son el orgullo y la falta de humildad, dos aspectos que a menudo gobiernan nuestras acciones, particularmente cuando de relaciones se trata. Amados hermanos, a menudo podemos andar por allí y tomando como ofensa cualquier mal gesto de parte de nuestro prójimo, sea creyente o sea incrédulo. Tomando alguna actitud pecaminosa a pecho y haciendo personal lo que no es personal. Cuando eso ocurre a menudo en la vida de un cristiano, amado hermano, la exhortación es a examinar tu propio corazón. ¿Qué está pasando en tu alma? Que ese orgullo exacerbado te hace ofenderte inmediatamente por cualquier situación. Tenemos que examinar eso, amados hermanos. En muchas ocasiones eso es lo que nos lleva a estar continuamente en conflictos, en dificultades con nuestro prójimo. No es tanto las ofensas del otro, pero es nuestra hipersensibilidad. O como un pastor me enseñó alguna ocasión, que lo llamara más correctamente egolatría. Tendemos a usar eufemismos en cuanto a ese pecado y decimos, es que esta persona es hipersensible, es que este amado hermano es hipersensible. Una vez este pastor me dijo, no, amado hermano, no lo llames hipersensible, llámalo ególatra. Pero ¿qué hacer cuando realmente ha habido esa ofensa que ha quebrantado la relación entre nosotros y un no creyente? ¿Cómo deberíamos de proceder? ¿Puede el arrepentimiento de un no creyente, preguntábamos al principio, conformarse al principio de Lucas 17? ¿Será el arrepentimiento de un no creyente un arrepentimiento verdadero? ¿Podemos perdonarlo realmente en el sentido bíblico? ¿Cómo actuar, hermanos? Déjenme darles una ilustración. Señalemos un caso práctico y usemos dos nombres, Juan y Uriel. Juan, quien es creyente, acude al taller mecánico de Uriel, quien no es creyente. A Juan, Uriel le dio de manera verbal un presupuesto por el trabajo que le haría a su auto. Por ello es que Juan aceptó que procedieran con la reparación de su vehículo. Sin embargo, el día de la entrega, el propietario del taller le entregó una cuenta mayor de lo acordado, a pesar de que no se hizo ningún trabajo extra ni ninguna clase de modificación a las cosas que habían quedado que se harían. Simplemente se había hecho el trabajo que había sido acordado.
Aunque no hubo un presupuesto por escrito, Juan tiene como testigo a un vecino que escuchó el precio de la reparación pactado en aquella primera ocasión. Tras algún tiempo de discusión, más que plática y confrontación de parte de Juan, Uriel termina admitiendo que estaba mintiendo en cuanto a la cantidad pactada en un inicio. Es decir, él aseguraba y perjuraba que él había dicho la cantidad alta. Él estaba afirmando una mentira y Juan no podía permitir esto. De manera que al final no solamente termina admitiendo que estaba mintiendo, sino que incluso reconoce que lo hizo debido a que vio la oportunidad de cubrir algunos gastos que habían surgido en esos días en medio de esta situación. Y termina ofreciéndole las susodichas disculpas a Juan, que ya hemos dicho que las disculpas no son más que el sustituto mundano para el perdón bíblico. Ante este escenario, ante este ejemplo, hermanos, podemos volver a traer esas preguntas. Uriel está reconociendo y confesando su pecado. Está pidiendo que se le disculpe, pero pregunta, ¿podríamos decir que el arrepentimiento de Uriel realmente se conforma al que vimos en Lucas capítulo 17? Es decir, en Lucas 17, vayan brevemente allí para que recuerden un poco lo que se maneja en ese texto. Nuestro Señor Jesucristo llama a sus discípulos, versículo 3, y les dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, dice el Señor, perdónale. ¿Se acuerdan que esa es la condición para el perdón bíblico de parte del cristiano? Si se arrepintiere, perdónale. Pregunta una vez más, ¿el arrepentimiento de Uriel, en el ejemplo que estamos estudiando, estará conformado a Lucas capítulo 17, versículo 3? ¿Se tratará de un verdadero arrepentimiento lo que estamos viendo en este caso que he citado? Y en este caso, ¿está Juan llamado a perdonar en el sentido bíblico a Uriel? ¿Qué debería hacer Juan en estos casos? Bueno, lo primero que quiero enfatizar, hermanos, 2 Corintios 7:10, vayan brevemente a ese texto. 2 Corintios 7:10. Nos enseña que hay dos clases de arrepentimiento que proceden de dos fuentes completamente distintas. Una de esas fuentes es Dios, la otra fuente es el mundo. Dice el apóstol Pablo allí: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo el apóstol señala dos clases de arrepentimiento. El primero es el verdadero arrepentimiento, el que procede de Dios. Y quien profesa esta clase de arrepentimiento, por definición, es un cristiano, es un creyente. En cambio, el segundo es un falso arrepentimiento. El primero es un arrepentimiento que es agradable a los ojos de Dios. El segundo no lo es en lo absoluto. Por lo tanto, el arrepentimiento de un incrédulo no puede ser conforme al expuesto en Lucas 17. El dolor o el lamento que un incrédulo experimenta en ese sentido no es por causa de haber ofendido a un Dios que es santo. Se trata más bien de una vergüenza por haber sido descubierto y quizá por las consecuencias derivadas de sus propios actos. En el caso que estamos viendo entonces, el arrepentimiento de Uriel no puede ser conforme al expuesto en Lucas 17, puesto que él no es creyente, porque si fuera conforme a Lucas 17, Uriel por definición no sería un incrédulo, sino un cristiano, un verdadero creyente, y entonces aplicaría todos los principios que ya hemos estudiado anteriormente. Juan tendría que seguir todos aquellos procesos para poder tratar con la ofensa de parte de Uriel. Pero el arrepentimiento de Uriel no es conforme el de Lucas 17, amados hermanos. Se trata más bien de una vergüenza porque fue descubierto, y quizá en el caso que estamos viendo, por la posibilidad de comenzar a perder clientes e incluso reputación. ¿Qué van a decir los demás? Hay un testigo, este vecino. Si le comparten a los demás mis trampas, mis mentiras, entonces es probable que mi negocio se vaya viniendo abajo. Es probable que muchas otras personas ya no quieran venir a que yo trabaje en sus autos.
De manera que la primera pregunta, amados hermanos, cuando un incrédulo peca contra usted y se disculpa con usted, en el sentido bíblico no se está arrepintiendo. Quizá lo lamenta, quizá lo siente, pero una vez más, vemos las causas por las que él lo lamenta. Quizás si le aprecia a usted mucho, el lamento es más que nada por el hecho de perder la relación o la amistad, pero no es que tenga un dolor santo por causa de haber ofendido a Dios por sobre todas las cosas, que es el caso de un cristiano. De manera que, a la luz de esto, otra vez en nuestro ejemplo, Juan, en un sentido real, tampoco puede cancelar la deuda de Uriel por completo, hermanos. Es decir, aunque Juan pudiera hacerle la promesa a Uriel de decirle, te prometo no volver a señalarte este pecado ni a ti, ni a mí, ni a nadie más. El pecado de Uriel sigue teniendo cuentas pendientes delante de su Creador, hermanos. ¿Cierto o no? Mientras no se arrepienta bíblicamente, la falta de Uriel sigue sin ser cubierta por completo. Sigue teniendo una deuda delante de un Dios que es santo, santo, santo. La sangre de Cristo aún no ha cubierto sus faltas. Un buen día quizá Juan ya no le va a demandar por causa de su pecado, ya no le va a demandar cuentas por causa de su pecado, pero hay un Dios que sí lo va a llamar a rendir cuentas por causa de ese y todos y cada uno de sus pecados. En ese sentido, Juan no puede cancelar completamente la deuda de Uriel. Y piensen en esto, aquí hay una implicación, una aplicación de la clase de perdón que los cristianos sí podemos llevar a cabo, amados hermanos, porque cuando usted y yo tenemos alguna dificultad, alguna ofensa surge entre nosotros y llevamos a cabo el proceso bíblico y cancelamos esa deuda, en un sentido pleno esa deuda está siendo cancelada. Porque en el caso de los cristianos en Cristo ya había sido saldada. De manera que cuando usted es ofendido, pero cancela esa deuda, ese hermano arrepentido, realmente ha sido cancelada por completo, hermanos. Vean qué importante es la doctrina del perdón en las relaciones entre hermanos. Cuánto gozo, cuánta gracia manifiesta el perdón entre nosotros. Pero en el caso de un incrédulo, hermanos, no es posible hacer esto. Lo más sabio en este caso, hermanos, es buscar el momento apropiado para hablar del tema con Uriel. Es decir, lo más sabio que podría hacer Juan después de ese momento bochornoso en el que Uriel simplemente ofrece disculpas, no es que Juan se disponga a hacer inmediatamente, está bien, cancelo tu deuda y prometo no volver a tratar este asunto contigo. Lo que Juan podría hacer con sabiduría es simplemente dejar en esos momentos que las cosas quizás se enfríen, pero posteriormente buscar la ocasión más apropiada con el propósito de llevar a Uriel a entender su necesidad, no solo del perdón de Juan, pero del perdón divino. Así es como Juan debería haber actuado. Déjeme enfatizar un poco más la situación. La primera alternativa que pudo haber tenido Juan en esta situación fue pasar por alto simplemente la ofensa. Es decir, Uriel le estaba haciendo un presupuesto más elevado, o más bien le estaba queriendo cobrar con mentiras algo más elevado, una cantidad más elevada de la que originalmente habían dicho. Quizá Juan, si podría permitirse la pérdida económica que representaba este abuso y esta mentira por parte de Uriel, simplemente pudo haber dicho, está bien, no voy a meterme en problemas, no voy a meterme en dificultades, aquí está tu dinero, Uriel, asunto arreglado, me voy. Esa es una opción que un cristiano pudo haber tenido, esa es una opción que Juan pudo haber tenido, pero si Juan realmente está interesado en el alma de Uriel, no iba a permitir eso. No simplemente por el hecho de perder dinero, sino porque él entendía que esta probablemente era una ocasión para poder mostrar el Evangelio a Uriel. Así que, ante todo, Juan debió haber orado por Uriel y la situación en particular. Según el modelo bíblico, algo que Juan no debería permitir en ningún momento en su corazón es dar lugar
a la amargura, el resentimiento o el enojo. Eso es importante. En este caso, a menudo el creyente puede ser tentado a molestarse, a enojarse, a comenzar a dar lugar al diablo. Pero Juan no debería de haber permitido en ningún momento estas circunstancias. Antes bien, en oración siempre debió mantener una actitud de perdón delante de Dios hacia la persona de Uriel. No importa cómo termine la circunstancia, Juan debería de haber buscado mostrar el carácter de Cristo en medio de todo este conflicto. Al buscar la paz con todos los hombres, como se nos manda en la Escritura, Juan debió seguir los pasos bíblicos aplicados a este contexto en particular. Es decir, tras hablar con Uriel respecto a la situación en una actitud guiada por el Espíritu Santo en humildad y en amor, su principal esfuerzo debería haber sido conducir a Uriel a ver y reconocer su propio pecado. Eso es lo mismo que el creyente debe de hacer con un creyente. Ese principio se aplica exactamente igual. Hasta aquí son los mismos principios. Juan está buscando ganar a este hombre, recuperar a este hombre, mostrarle a este hombre su iniquidad, ayudar a este hombre a abrir los ojos de sus propias faltas. Si no hubo éxito, entonces se vería la necesidad de llamar al vecino que estuvo como testigo para apelar a la conciencia de Uriel. ¿Les suena también este paso? Entre un cristiano y otro cristiano, cuando no hay éxito en el intento de reconciliación, el creyente tiene que llamar testigos para tratar de apelar a la conciencia del hermano. Bueno, lo mismo en el caso de los incrédulos. El creyente tiene que procurar apoyarse en otras personas para juntos hacer entrar en razón a aquel que está pecando. Esto es lo que hizo en este caso Juan. Tuvo que llamar a aquel vecino para que juntos pudiesen mostrarle a Uriel su pecado, la forma en la que estaba actuando, su mentira, su alevosía mostrada en medio de esta situación, de esta circunstancia. Ahora, si esto no funcionara aún, y Juan decidiera avanzar en este proceso, podría apelar en última instancia a alguna autoridad pertinente para apoyarse en este caso. Es decir, un cristiano tiene el derecho y la libertad en una situación como esta de llevar la situación a la autoridad correspondiente, en este caso quizá la Procuraduría del Consumidor. Eso podría ser lícito si Juan quiere seguir avanzando, pero quizá en este momento Juan simplemente dice, no quiero seguir peleando. Simplemente se retrae y da carpetazo al asunto. Creo que también podría ser lícito. Sin embargo, es permitido para un cristiano. Creo que entre creyentes, no hay elementos para ello a la luz de varios textos bíblicos. Entre creyentes, las situaciones que surgen entre nosotros deberían de resolverse en el ámbito de la iglesia local. Cuando dos creyentes llegan ante los tribunales es sumamente vergonzoso y es pisotear el nombre de Cristo, a menos que uno de ellos haya claramente evidenciado no ser creyente. De manera que estas son las posibilidades que Juan tenía. Ahora, en este sentido, cada creyente es responsable de discernir qué es lo más apropiado para su caso en particular. Pero independientemente de todo, no olvidemos que quizá una situación como esta es la oportunidad que Dios nos está brindando para llevar a los pies de Cristo a un alma más. En otras palabras, amados hermanos, cuando un incrédulo peca contra nosotros, tenemos que agotar todas las instancias para poder reconciliar esa situación. Recordando que si alguien tiene la obligación dada para buscar esa restauración, somos nosotros los cristianos. Pero no olvidemos que Pablo el apóstol menciona un si es posible. En ocasiones no lograremos restaurar la relación. Pero cuando esto sea el caso, que podamos tener una conciencia limpia de haber dicho, hice lo que estuvo a mi alcance. Que podamos hacerlo con conciencia limpia diciendo, mi actitud jamás fue pecaminosa. Siempre fui conducido por el Espíritu. Actué en humildad y actué en amor. Y mis esfuerzos no vieron fruto. Y usted pueda estar tranquilo en cuanto a eso, hermano. Ahora, en este ejemplo hemos señalado la forma de actuar cuando somos ofendidos. Pero debemos ser conscientes que a menudo somos nosotros los que pecamos en contra de nuestro prójimo. ¿Qué hacemos en este caso, hermanos?
El principio de Romanos 12, establecido por Pablo, deja en claro que tenemos que hacer todo lo que está al alcance de nuestra mano para mostrar reconciliar la relación con quien hemos ofendido. Pero una vez más, las preguntas que pueden surgir en este caso es, ¿puede un incrédulo perdonar en el sentido bíblico? Bueno, la respuesta corta es no. Un incrédulo no puede perdonar en el sentido bíblico de la palabra. El no creyente no sabe nada acerca del perdón de Dios ni conoce experiencialmente dicho perdón. Tampoco puede hacer una promesa ante Dios ni tiene el poder de cumplirla por la obra del Espíritu Santo actuando en él. Y sus motivos para perdonar nunca serán la gloria de Dios. Sin embargo, usted debe pedirle perdón. Y él, en un sentido real, tiene el deber de perdonar. Porque recordemos que el hombre, aún en su estado caído, debe hacer lo que Dios le llama a hacer. Como dijo un autor, la capacidad que posee el hombre no establece la medida de su responsabilidad. La Biblia llama a los hombres a perdonar. Pero aunque nosotros somos conscientes de que el hombre natural no es capaz de perdonar en el sentido bíblico, nosotros tenemos que pedir perdón a aquel a quien hemos ofendido y aquel, aún siendo incrédulo, quien ha sido ofendido debería de perdonar. Pero veamos esto a través de un ejemplo también, hermanos. Este ejemplo lo tomé, hice una paráfrasis del libro de Jay Adams que estamos usando para estas enseñanzas. Y lo voy a leer textualmente. Dice, supongamos que te llamas Silvia y eres cristiana. Y tú perteneces a la mesa directiva del fraccionamiento en donde vives. En dicha agrupación hay algunos cristianos, pero también hay muchos no creyentes. En una reunión de la comisión de nombramientos de la que tú formas parte, temes que tu recomendación de un buen miembro que es cristiano sea rechazada por los demás miembros de la comisión en favor de una mujer incrédula que tú estás segura hará la vida imposible a todos durante el próximo año. En esa discusión, o en la discusión de la segunda candidata potencial, te refieres a algo que sabes que ella hizo, pero te tomas bastantes libertades al presentar los hechos. En otras palabras, comienzas a murmurar delante de todos y a mentir incluso un poco en tu forma de expresarte de esa mujer por causa de tu temor de que pueda llegar a ser la presidenta del fraccionamiento durante todo un año. Como resultado, su candidatura es rechazada. Ahí has pecado, Silvia. Y quizá tu conciencia no te ha acusado. Pero esa noche en casa le compartes el asunto a tu marido y éste tiene el valor de señalarte con delicadeza tu pecado. Y al confrontarte, preguntarte, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué debería hacer Silvia? ¿Qué debes hacer? Para empezar, dice Jay Adams, tienes que tomar el teléfono y llamar a todos los miembros de la comisión de nombramientos y pedirles que se reúnan contigo lo antes posible antes de presentar al candidato. Lo más amable sería invitarles a comer a tu propia casa. Entonces, en medio del asombro de todos, deberías confesar algo así como, lo que dije sobre fulanita de tal el otro día no era del todo cierto. Como temía que la nominaran y no creía que fuera una buena presidenta, exageré la verdad, mentí. No es cierto que hiciera tal o cual cosa o que dijera tal o cual cosa. Por favor, perdónenme por haberles mentido e influir en su voto con información que no es cierta. Sigo pensando que no sería una buena presidente, pero he pecado contra ella, contra ustedes y sobre todo contra Dios. Por eso he convocado esta reunión. Aunque ciertamente no actué como tal cuando estuve con ustedes el otro día, soy cristiana. Y como cristiana, le he fallado a Dios y a todos ustedes. Por favor, perdónenme por llevarlos por el mal camino. Tal vez deseen reconsiderar su voto a la luz de la verdad. Esto es cristiano. Sin embargo, todavía hay algo pendiente. Ya que los chismes no suelen ser tan frecuentes,
aquella mujer seguramente ya habrá oído, si no es que pronto escuchará lo que Silvia dijo acerca de ella. Así que el siguiente paso es que deberías ir a esa mujer y pedirle perdón también. Ahora dice Jay Adams, pero ve después de aclarar las cosas con el comité de candidaturas, porque quizá querrás contarle a ella no solo tus mentiras, sino también cómo has rectificado la situación. Esta es la forma en la que nosotros deberíamos de actuar cuando pecamos. En este caso implica una gran cantidad de humillación. Pero eso es lo que tenemos que hacer cuando ofendemos a Dios y ofendemos a nuestro prójimo, hermanos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, dice el apóstol Pablo, estad en paz con todos los hombres. Silvia pecó, Silvia tiene que atender esto. Ahora, la pregunta que surge en este caso es, ¿puede aquella mujer realmente perdonar a Silvia? A la luz de lo que ya dije anteriormente, la respuesta corta es no. No en el sentido bíblico de la palabra. Porque aquella mujer no sabe nada acerca del perdón de Dios. No conoce experiencialmente ese perdón. No podría hacer la promesa bíblica de la que hemos hablado ante Dios, porque no tiene ni siquiera el poder del Espíritu Santo obrando en ella para cumplirla. Y sus motivaciones realmente no serían la gloria de Dios. Pero aún así Silvia tiene que pedirle perdón, sí. Entendiendo que muy probablemente aquella mujer va a albergar amargura durante toda su vida en contra de ella. A menos que Dios en su gracia común, y esto es posible, amados hermanos, obre en esa mujer y borre cualquier clase de resto de resentimiento o amargura en su corazón. Dios soberanamente puede hacerlo, amados hermanos, pero aquella mujer en sus fuerzas es incapaz de hacer verdaderamente lo que Dios le demanda hacer. Eso es lo que la Biblia nos muestra una y otra vez cuando no estamos en Cristo, para llevarnos a humillarnos y buscar en Cristo la gracia realmente para glorificar a Dios. Y aquella mujer, en un sentido real, tiene la obligación de perdonar. Aunque nosotros sabemos que por naturaleza es incapaz de hacerlo. Y en este caso, hermanos, una vez más se vuelve a abrir una oportunidad para los creyentes de presentar a Cristo y su Evangelio. Qué preciosa oportunidad para Silvia. Porque, aunque desde la humillación podría comenzar a hablar acerca del Evangelio que ella ha abrazado, y que la razón por la que ella considera que puede estar en paz con Dios no es por su perfecta conducta, como ya lo han visto todos cuando mintió, sino por causa de la gracia, por causa del sacrificio en aquella cruz, por causa de la obra redentora de nuestro glorioso Salvador. Es que Silvia puede testificar y señalarle a aquellas personas a quienes ha ofendido y contra quienes ha pecado que hay esperanza para todos y cada uno de nosotros, hermanos. Así que en conclusión, hermanos, en palabras de Jay Adams, usted no tiene tantos recursos para tratar con un incrédulo como los tiene en una relación con un cristiano. Así que no debe esperar los mismos resultados. Una cosa que usted siempre puede hacer y debe hacer es agradar a Dios en su relación con los incrédulos, asegurándose de que no quede nada sin hacer de su parte. Si no hay paz, usted debe estar seguro de que eso se debe enteramente a la falta de voluntad del incrédulo para tenerla, nunca por alguna falta suya. Y por otro lado, no olvidemos que en cada relación siempre existen tres personas: la otra persona, usted y Dios. Y en nuestros tratos con los no creyentes no es la excepción, hermanos. Así que, hermanos, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres, ya sea que han pecado contra nosotros o que hemos pecado en contra de ellos, recordando que la mayor responsabilidad recae en nosotros, hermanos, porque el incrédulo no posee al Espíritu Santo obrando en su vida y usted sí. Pero consideremos las dificultades aún como
gracia que Dios está ofreciéndonos, no solo para ayudarnos a crecer en conformidad al carácter de Cristo, pero quizás sea un momento o una oportunidad para presentarles a los incrédulos a Cristo, hermanos. Que el Señor nos dé esa sabiduría y ese discernimiento para que seamos capaces de entender cuándo simplemente tenemos que cubrir ciertas faltas, cuándo podemos en el Señor aprovechar esas dificultades que enfrentamos con nuestros seres queridos o personas con las que nos relacionamos siendo incrédulos para poder buscar la salvación de sus almas. Y que el Señor obre en nuestras vidas, amados hermanos, a través de esta importante doctrina para forjar en nosotros un carácter cada vez más y más conforme al de nuestro glorioso y bendito Salvador, hermanos. Amén. Oremos para concluir.